con la presencia de nuestra beata Chiquitunga, se puede enfocarla. Estamos iniciando el segundo bloque, nuestra beata paraguaya, nuestra futura santa paraguaya, que ya se están presentando los milagros que ella está haciendo y pronto va a ser nuestra primera santa paraguaya. Bueno, continuamos las preguntas al señor Dionisio Gómez. ¿Cómo ve qué es lo que necesitan las comunidades indígenas, especialmente tu comunidad, don Dionisio, para las autoridades nacionales? Sí. Ese es el pedido para ellos. ¿Qué pueden hacer? Yo creo que las autoridades entrantes ahora tienen que tener en cuenta la ley que nos ampara como indígenas entre la Constitución Nacional, la Ley 904 y en tratados internacionales, ¿verdad? Ahí dice claramente una familia indígena tiene que tener por lo menos 20 hectáreas de tierra por familia en la región oriental. Y en la región occidental son 100 hectáreas por familia. Y ahí se ve mucha la diferencia en nuestra realidad. En este caso, en un pedazo de 2 hectáreas estamos 35 familias. Creo que es una violación de los derechos fundamentales de contar con un pedazo de tierra. Entonces, mi pedido especial a nombre de mi comunidad es, y para que vea también este caso, como nosotros hay mucho. Acá en área central y capital ya tenemos más de 12 comunidades indígenas en las mismas situaciones. Entonces, mi pedido es ese, ¿verdad? Respetar la ley, cumplir la ley, porque hay leyes donde habla sobre el derecho de los pueblos indígenas. Gracias. Hermana Raquel, desde la iglesia y desde la presidencia de la Conferencia de Religiosos del Paraguay, ¿usted qué espera de las nuevas autoridades electas y nombradas? Si podemos escucharla. Bueno, son autoridades que significan en realidad servicio y significa responsabilidad con la ciudadanía, en este caso particularmente con los pueblos indígenas. Yo espero que este gobierno en realidad escuche los clamores de los pueblos indígenas, que son clamores legítimos, ¿no? Aborde con mucho coraje y con mucho interés. No podemos seguir hablando de la problemática indígena, sino que hablar de los pueblos indígenas, porque los indígenas no son un problema para este país, no deberían serlo nunca. Por lo tanto, lo que tiene que hacer este gobierno, como parte del Estado paraguayo, es cumplir con su obligación de velar por los derechos de los pueblos indígenas. Ya han pasado muchos y muchos gobiernos que solo traen promesas, pero muy pocas acciones a favor de los pueblos indígenas, por sobre todo con la participación de los mismos pueblos indígenas, porque hay que dejar de mirarle a los indígenas como los pobrecitos, como los Ayshinyarangá, a quienes hay que ayudarle. No, no hay que ayudarle, hay que concederle sus derechos que en realidad les pertenecen. Yo eso espero de los pueblos indígenas y coincido con Dionisio. Tenemos un marco legal buenísimo en Paraguay, leyes internacionales, que Paraguay forma parte de pactos internacionales a favor de los pueblos indígenas, tenemos leyes nacionales, tenemos todo un capítulo de la Constitución Nacional que habla de los pueblos indígenas. Entonces lo que hace falta es cumplir esas leyes, no más violaciones de las leyes, que significa violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que como iglesia nosotros podemos colaborar, debemos colaborar, pero no podemos sustituirle al Estado. Los gobiernos de turno tienen la responsabilidad de velar por los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Y bueno, desde el lugar que nos toca a todos como ciudadanos, deberíamos mirar con otros ojos a nuestros hermanos indígenas. Ellos realmente no se sienten bien. Una vez me tocó brindarle hospedaje a una mujer indígena en mi casa y me dijo: ¿cómo yo, siendo una indígena, me vas a recibir en tu casa? No puede ser eso. Somos hermanos, somos iguales. Dios nos hizo
con los mismos derechos a todos y no estamos siendo justos, no estamos reconociendo todo lo que le debemos a nuestros hermanos indígenas. Le debemos primero los paraguayos el idioma, el descubrimiento y uso de las hierbas medicinales, el cuidado de la naturaleza que ellos han hecho años y años. Esas maravillas de obras de arquitectura y obras de arte que ellos hicieron con los jesuitas y con los franciscanos, que no solo son patrimonio cultural del Paraguay, son patrimonio internacional. O sea que tanto le debemos y reconocer su sabiduría. Ellos hace ya muchísimo tiempo que estudiaron la luna y las fases de la luna, cómo influye sobre la agricultura, sobre el cuidado de los animales. Toda esa sabiduría ellos ya tenían mucho antes que nosotros. Y realmente estamos siendo injustos, es muy doloroso cómo le hacemos sentir a ellos. Yo quiero tocar el corazón de todos los paraguayos desde este programa y que tengamos más amor para nuestros hermanos indígenas y también para otros hermanos paraguayos más vulnerables que están sufriendo. Entonces, por eso agradezco al canal Ñande Yarañe'e esta oportunidad. Este es nuestro programa Ñande Iguimaraneí, donde en la traducción es la tierra sin mal. Y así deberíamos vivir. Para eso Dios nos creó a todos. Dios nos creó para que seamos felices y para hacer felices a los demás. Una vez que descubrimos esto, se solucionan todos los problemas que tenemos entre todos nosotros. Entonces, le pido al señor Dionisio si hay alguna alegría que puedas transmitir como indígena, porque hay muchos problemas, mucha tristeza, muchas frustraciones, pero ¿hay alguna alegría especial que quieras compartir con nosotros, señor Dionisio? Y bueno, la alegría yo creo que es más grande lo que tenemos nosotros como dirigentes y como líderes indígenas, es juventud indígena que está formándose en varias universidades, y yo creo que el gobierno entrante ahora, el presidente de la República, yo creo que tiene que tener en cuenta a los estudiantes indígenas profesionales para no mirar solamente en otro sector, sino mirar a los jóvenes, mirar a las comunidades indígenas y dar participación a los pueblos indígenas. Yo creo que un programa para solucionar la problemática indígena tiene que ser con nosotros. No elaborar un proyecto dentro de los cuatro paredes y sin participación indígena. Yo creo que siempre vamos a ver esa necesidad de, como dicen, los pueblos indígenas esparcidos por todas las ciudades más grandes de nuestro país. Le preguntamos a nuestra querida hermana Raquel. Ella tiene una gran experiencia en su vida religiosa, consagrada al servicio de los más humildes. Ya estuvo antes en CONAPI como presidenta del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Paraguay y también ahora en la conferencia de religiosos del Paraguay, CONFERPAR. Y queremos escucharte, hermana Raquel, ¿cómo antes los gobiernos anteriores respondieron a las necesidades de las comunidades indígenas? Y ¿qué es lo que te parece que ahora hay que hacer, que es lo más urgente que se tiene que ver y actuar desde este nuevo gobierno que tenemos con el presidente Santiago Peña? Mira, Pelusa, yo siempre dije que a los pueblos indígenas nunca se les regaló nada. O sea, todo lo conquistado fue peleado, ¿no? Y nosotros como iglesia creo que los gobiernos que han pasado
han dado respuesta a las necesidades, exigencias y por sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas en la medida que tanto las organizaciones civiles como, y dentro de eso, las organizaciones indígenas, porque Paraguay tiene varias organizaciones de los pueblos indígenas, tanto en la región oriental como occidental. Bueno, estas organizaciones indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia, hemos estado años, desde mi experiencia, haciendo exigibilidad. Yo creo que eso es muy importante, exigir lo que realmente nos corresponde y lo que le corresponde a los gobiernos de turno hacer en este caso, con los pueblos indígenas. ¿Cuál sería lo que yo espero realmente que este gobierno, como he esperado de los otros gobiernos que han pasado también, es que este gobierno realmente lo considere la situación de los pueblos indígenas como una urgencia? Es urgente atender necesidades básicas y diseñar políticas públicas con enfoque de inclusión, con enfoque de participación, con enfoque de empoderamiento de los mismos pueblos indígenas. Lo dijo bien en este momento también el compañero aquí, que no podemos seguir construyendo políticas o planes de gobiernos entre cuatro paredes. Ellos son sujetos de derecho, por lo tanto deben participar. Tienen sistemas económicos propios, tienen sistemas de gobierno, sistema político propio. No son sociedades, no son grupos que están andando sin ningún sustento, político, jurídico, legal. Muy por el contrario. Por lo tanto, urge tener políticas públicas que corresponden a las realidades de los pueblos indígenas, a fin de evitar, por sobre todo, la salida obligatoria, porque no salen porque quieren, a las ciudades a formar parte del gran grupo de marginados en las ciudades. Eso creo que no es posible. Nos tiene que doler, al gobierno le tiene que doler la situación de los pueblos indígenas, por sobre todo en situación de calle. Y recordamos, Dios respeta nuestra libertad. Él nos creó. Nosotros tenemos que hacer, y desde el gobierno se tiene que hacer la previa consulta a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cómo quieren vivir? Ellos tienen que elegir cómo quieren, porque no es como en algunas ONG que se les dice, no, ustedes son indígenas, tienen que vivir en este tipo de casa o tienen que dormir en los árboles porque es su costumbre y su cultura. Nosotros tenemos que respetar y preguntar qué quieren los indígenas y ayudarles a llegar a eso. Por eso me parece tan importante este programa de diálogo, donde estaremos invitando a más hermanos indígenas que no tienen oportunidad de hablar en otros lugares, que no tienen voz. En la función pública, por ley, le corresponde el 2% de los empleos en la función pública, le corresponde a los indígenas. Me dicen que no se cumple ni el 1%. Hay una cantidad de derechos que no se están respetando. Entonces, vamos a estar invitando en los próximos programas a diferentes ministros, autoridades, al presidente de la República también y al vicepresidente de la República le estaremos invitando a Ñande Marane. Gracias.